Hermanas en Jesucristo, muy buenas tardes. Continuamos con las fiestas solemnes, el estudio de las fiestas solemnes de Jehová y cómo hoy en día debemos celebrar las fiestas. Y ahora el turno, bueno, ya vimos el sábado, ya vimos la Pascua, ya vimos los panes sin levadura y ahora toca el turno a la fiesta de las primicias o primeros frutos, o en hebreo Bikurim. Levíticos 23, 9, 13 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá del sacerdote, y el día que ofrezcáis el manojo ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová, y la ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación de vino, la cuarta parte de un hin, y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. ¿Cómo se hacía esta celebración? Primeramente, 2 décimas de efa equivalen a 4 kilos y la cuarta parte de un hin equivale a un litro. Gavilla. Gavilla es un manojo de sarmientos, una mies, de hierbas que se atan en el centro con un cordel. Esto es una gavilla y esto es lo que debían de llevar. La celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha, la gavilla de los primeros frutos, y la llevaban delante del sacerdote. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. Esto debía hacerse el día después del sábado, dice aquí, pero la traducción original era 2 días después del sábado. Entonces, hay algunas traducciones de la Biblia, como es la del oso que le llaman, y hay otra, pero sobre todo la del oso de 1909, donde sí dice 2 días después del sábado. Ahora, ¿cuál sábado se refería? Al 15 de Aviv, que es cuando es el sábado solemne de los panes sin levadura. Entonces, 2 días después del 15 de Aviv es 17 de Aviv y es cuando se ofrecía el manojo. Esta traducción es de la Reina Valera Gómez y, como les digo, en la del oso de 1909 es en donde viene la traducción de 2 días después del sábado, además de otras traducciones que ahorita no recuerdo los nombres de esas traducciones de la Biblia. Y bueno, oye, uno dice uno y otro dice otra, y pues también la del 60 dice también después del sábado. Ok, sí, perfecto, pero el Señor, nuestro Padre Eterno, dejó que el pueblo judío continuara hasta el día de hoy para que también nos basemos en parte de lo que ellos tienen y que podamos ver la verdad, aunque ellos no crean en que Jesucristo es el Mesías, que Yeshua Mashiach es el Mesías y que ya vino el Mesías y que ellos no lo creyeron, pero los ha dejado como guardianes de la Torah para que estas cosas las podamos saber y que no nos vayamos con la finta, como quien dice. Entonces, ellos festejan el 17 de Aviv las primicias, primeros frutos o bikurim. Ahora, el día 17 de Aviv, como les decía, es la fiesta de las primicias, 3 días después de la Pascua, que es el 14 de Aviv. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con esta fiesta y de hecho Él lo predijo cuando dijo que la señal que iba a dar era la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches,
Él estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Primera de Corintios 15, 20, 23 nos explica: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, primero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se hizo primicia porque también su resurrección fue en la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Entonces, esto es muy hermoso porque todo lo cumplió a la perfección de acuerdo a las fiestas del Señor. Y ya hemos dicho que las fiestas solemnes son el anticipo, son la premonición de lo que nuestro Señor nos dice, es profecía de cómo es el plan de rescate de la humanidad. Y cada fiesta la irá cumpliendo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo murió el 14 de Aviv y fue miércoles. Miércoles 14 de Aviv, con lo cual fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era un hombre sin pecado, sin mancha, que fue crucificado y fue sacrificado por los pecados de la humanidad, pero no solamente de la humanidad que estaba en ese momento y la que con la futura como nosotros, de que todos los que aceptemos a Cristo estaremos libres de pecado, sino que también este sacrificio estaba limpiando los pecados de la humanidad anterior que habían sido fieles a Jehová. Todas esas personas que vivieron sus vidas esperando a el Mesías y que fueron justas, o sea, que estuvieron siguiendo la ley del Padre Eterno, todas esas personas también quedan libres y del pecado y también quedan salvas. Vivió una vida sin mancha y sin pecado, cumpliendo la fiesta de los panes sin levadura que fue el 15 de Aviv. El viernes 16 de Aviv van los fariseos a pedirle a Pilato que ponga guardias enfrente de la tumba, porque como lo creían un engañador y que había dicho que iba a resucitar al tercer día, y ese tercer día iba a ser el sábado 17 de Aviv, ellos pedían una guardia para que los seguidores de Jesucristo no pudieran ir a abrir la tumba y sacar el cuerpo y decir que había resucitado. Entonces piden eso el viernes y también las mujeres por otro lado van y compran las hierbas para preparar los ungüentos para después írselos a aplicar al cuerpo de Jesucristo. Pero no fue en ese día, fueron y compraron y prepararon el ungüento, ya les dio el sábado semanal y entonces el sábado 17 de Aviv es cuando resucita el Señor. Y ellas no fueron ese día porque era día de reposo, ellas fueron hasta después, hasta el domingo. Entonces, si se lee bien la palabra, ellas fueron y ya no vieron el cuerpo, pero no vieron el momento en que estaba resucitando, ¿sí? Esa es la confusión. Ah, la Biblia dice que resucitó en domingo. Bueno, algunas traducciones lo dicen así, pero no dice que resucitó en domingo. Dice que ellas acudieron el día primero de la semana, o sea, el domingo, y él ya no estaba. Y los ángeles le dicen, resucitó, como les dijo, como había dicho, y como dijo que iba a ser al tercer día. Entonces, él muere el 14 y resucita el 17 de Aviv. Lo más interesante aquí es que no solamente él resucitó. ¿Cómo? Si él fue el que resucitó, pues sí, él resucitó
Pero hubo otra situación donde el Señor, para cumplir la fiesta de primicias, dice la misma ley de Levíticos que tienes que ir a presentar ante el Padre tu gavilla, lo primero de lo que hiciste. Y entonces el Señor se lleva a las primicias, a las primeras personas para presentarlas ante el Padre. No solamente su resurrección propia, sino la resurrección de estos santos, o sea, estas personas que se apartaron para llevar como debía ser la palabra de Jehová y que murieron y entonces al morir siendo justos, nuestro Señor Jesucristo los levantó. ¿Dónde viene eso? Mateo 27, 50-53 nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, estaba en la cruz, entregó el Espíritu, 3 de la tarde del miércoles 14 de Aviv. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es donde el Señor dice, ya no necesitas el templo, ya no necesitas sacrificios, porque mi hijo se sacrificó por ti y el templo vas a ser tú. Ya no va a haber templo de piedra. Y la tierra tembló y las piedras se partieron y los sepulcros fueron abiertos. ¿Sí? Los sepulcros se abrieron. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tendría que ser punto y aparte. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros. ¿Cuándo fue esto? Después de su resurrección. Esto fue cuando murió. La tierra tembló, el velo se parte en dos, las piedras se abren y los sepulcros se abrieron. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita el 17 de Aviv como primicia, se lleva sus primicias y es cuando los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron saliendo de los sepulcros. Y aquí nos dice, después de su resurrección, o sea, después de que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y caminaron incluso, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La santa ciudad es Jerusalén y pues se le aparecieron a muchos. Entonces muchos vieron esto y muchos entonces entendieron que Jesucristo, que Yeshua Mashiach sí era el Mesías, ¿sí? Entonces estas personas resucitadas fueron las primicias que lleva nuestro Señor Jesucristo ante los pies de su Padre, del Padre Eterno, como señal de primicias, como señal de manojo de la mies. Y él, cumpliendo totalmente con la fiesta de Bikurim, va y los lleva ante el Padre para presentarlos como sus primicias. Eso nos lo está diciendo la palabra de Dios y este pasaje de Mateo era muy controversial y aparte muy difícil, porque es muy difícil para el cristiano creerlo, porque no conoce las fiestas del Señor. Por eso es lo que les decía, que quieres estudiar Apocalipsis, primero tenemos que estudiar las fiestas. Si no comprendemos las fiestas, no comprendemos uno, qué vino a hacer el Señor Jesucristo, por qué tenía que hacer las cosas así. Y dos, no vamos a entender nada de Apocalipsis porque Apocalipsis nos presenta la, eh, la premisa, nos presenta las premoniciones, nos presenta qué es lo que va a pasar. Y todo eso es el cumplimiento de las siguientes fiestas. Entonces, si no entendemos las fiestas, no entendemos Apocalipsis. Si no entendemos las fiestas, no entendemos la muerte de Jesucristo en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón. No entendemos
la fiesta de Bikurim, primeros frutos.